Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita, lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz. La flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces, mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 30. Palabra que Jeremías recibió del Señor. Así dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque así dice el Señor: tu fractura es incurable, tu herida está enconada, no hay remedio para tu llaga, no hay medicinas que te cierren la herida. Tus amigos te olvidaron, ya no te buscan, porque te alcanzó un golpe enemigo, un cruel escarmiento por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable. Por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados, te he tratado así. Así dice el Señor: yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob, me compadeceré de sus moradas, sobre sus ruinas será reconstruida la ciudad, su palacio se asentará en su puesto. De ella saldrán alabanzas y gritos de alegría, los multiplicaré y no disminuirán, los honraré y no serán despreciados. Serán sus hijos como en otro tiempo. La asamblea será estable en mi presencia. Castigaré a sus opresores. Saldrá de ella un príncipe. Su señor saldrá de en medio de ella. Me lo acercaré y se llegará a mí. Pues ¿quién si no se atrevería a acercarse a mí? Oráculo del Señor. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este pasaje de Jeremías nos encontramos con dos realidades: una llaga incurable y luego una voz de aliento, incluso el anuncio de la presencia de un rey que saldrá de ellos, pero además que se llenarán de alegría, que saldrán de ese pueblo alabanzas y gritos de gozo. Pero lo más bello es lo que dice al final el profeta Jeremías: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Estamos en el capítulo 30 de Jeremías. El profeta nos está diciendo hoy, nos está recordando que a pesar de la llaga que nosotros tengamos, llaga incurable, llaga enconada, llaga difícil de sanar, no se encuentra medicina para esa llaga, no se puede hacer un tratamiento eficaz, y todo por los pecados, por los crímenes cometidos. Nos está hablando de una realidad de pecado que hace parte de nuestra vida, y Dios se compadecerá de tal manera que, así como de las ruinas de la ciudad de Jerusalén promete reconstruir la ciudad, así también de las ruinas de nuestra vida, de las ruinas morales causadas por el pecado en años anteriores, en el presente año, Él nos promete una reconstrucción. Y no solamente individual, sino comunitaria. Nos está diciendo: ustedes serán mi pueblo. Es decir, está haciendo un anuncio y una promesa que no es para uso y beneficio de una persona privilegiada, sino para toda la comunidad de hombres y mujeres que, tocados y llagados por el pecado, sin embargo escuchan un anuncio y una promesa que les da ánimo, que les da salvación. Ustedes serán mi pueblo. Y ser el pueblo de Dios nos hace sentir llenos de gozo. Nosotros en la iglesia somos pueblo de Dios. Cada una de nuestras familias hace parte de ese pueblo de Dios, y a pesar de que la iglesia tiene en sus miembros las llagas del pecado, sin embargo por su cabeza tiene la santidad. Es Cristo, el Santo, el que es cabeza del cuerpo de la iglesia, y por eso puede decir: y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.
El Señor nos lo está prometiendo hoy. Tomemos conciencia de nuestras llagas, pero tomemos conciencia también del misericordioso amor de Dios que habita entre nosotros y que nos levanta. Salmo 101. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Los hijos de tu siervo vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 14. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ha hecho la multiplicación de los panes, que son los versículos anteriores, y terminado este signo que dejó saciado a la comunidad, Jesús apremia, invita a sus discípulos a que se vayan solos. Es un signo de autonomía de sus discípulos, van en la barca, y él se queda en la orilla despidiéndose de la comunidad. ¡Qué bello detalle! Pero más hermoso lo que sucede luego, y nos narra el evangelista Mateo. Dice que Jesús subió al monte a solas para orar. Es decir, después de una gran actividad apostólica y misionera, él necesita tiempo de soledad y de silencio para el encuentro con el amor de Dios Padre. Allí está en el monte, a solas, orando. Llega la noche, el mar está encrespado, el mar tiene viento contrario, los discípulos van navegando, se van alejando, todas las condiciones contrarias para los discípulos. Así está muchas veces nuestra vida, con viento en contra, en medianoche, es decir, a oscuras, y nos vamos alejando de la orilla y nos vamos alejando de Jesús. Pero Jesús en la madrugada, y ese es un signo muy bonito, cuando ya empieza a amanecer, cuando hay esperanzas de nuevo día, se nos acerca, así como se le acercó a sus discípulos. No interesa cómo le toque al Señor Jesús. Allí dice el evangelista que caminó sobre el agua. Todo es posible para el Señor, y por eso Él busca la manera de acercarse a nosotros. Hoy, en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en el corazón de cada uno de nosotros, debemos tener una certeza: el Señor se nos acerca. Para Él no hay ningún obstáculo, nada lo detiene, porque su amor lo lleva a buscarnos a nosotros. Él toma la iniciativa, Él camina sobre el agua si es necesario para llegar hasta donde nosotros nos encontramos. Seguramente nos asuste la presencia de Jesús, pero Él nos dirá: «Ánimo, soy yo». La actitud de Pedro, que pide bajar a caminar por el agua, nos hace recordar también cuando una comunidad, una persona o una familia quiere caminar hacia Jesús, como lo hizo Pedro,
puede ser que tenga el impulso inicialmente, pero puede ser también que lo visite el miedo. Esa comunidad, esa familia o esa persona empieza a hundirse, porque el miedo le va quitando la confianza en el Señor, no le permite encontrarse, van caminando el uno hacia el otro, va caminando la persona como Pedro buscando las manos de Jesús, pero el miedo le impide llegar a la presencia de Jesús. Hay muchos miedos en nuestro camino de fe, pero el Señor nos tiende la mano y nos dice ¿por qué dudan? ¿Por qué tan poca fe? Y cuando nos da la mano, nos da la seguridad, nos da la fortaleza. Él no nos va a dejar hundir en este día ni en nuestra vida. Él camina sobre el agua, nos da la mano para que nosotros podamos volver a la barca con Él. Y al volver a la barca, encontraremos la paz. Lo único que nos queda es decirle, Señor, realmente eres Hijo de Dios. Yo me adhiero a ti. Señor, tú eres mi Dios. Tú eres el Salvador de mi vida y de mi familia. Tú eres la única esperanza de todos los pueblos. Por eso, no te alejes de la barca de nuestra vida y de nuestra familia y quédate siempre con nosotros. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.